Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra sesión de hoy, la perspectiva internalista en las teorías epigenéticas y la autoorganización. Este es un texto preparado o ajustado por parte del profesor Luis Eugenio Andrade. Así que en la introducción pues hace una aclaración que definitivamente pues este es parte del debate externalismo-internalismo que pues como una salida, como una alternativa o solución a entender sobre lo que se refiere a las teorías en el las teorías de sistemas de desarrollo, toma en particular pues el caso de lo que se refiere a la teoría de la evolución y cómo esta teoría pues está incluida allí dentro de el debate internalismo y externalismo, unido a la perspectiva de la teoría de sistemas de desarrollo, con lo cual pues se abren caminos para hacer una síntesis de explicación entre dos posturas, que está la postura del autor que se llama Flerk y la postura de Salter, para poder hacer como una integración de las posturas de estos dos autores para dar una mayor explicación al tema específico de la epigénesis y la autoorganización en las condiciones para la selección natural de las especies. Y por eso el profesor dice que va a utilizar la postura de estos dos autores, haciendo una integración en esas tres etapas que caracterizan los sistemas de desarrollo, como son la relación juvenil plástica sin constricciones, la segunda, que es madurez con respecto a constreñimientos estructurales positivos, y la tercera, senectud con respecto a constreñimientos negativos. Es como la introducción a esta explicación de por qué toma él en cuenta a estos dos autores para poder dar una explicación de la perspectiva internalista-externalista en el caso específico de las teorías epigenéticas y de autoorganización. Cada una de las explicaciones que va llevando a cabo pues se convierten como en secciones muy particulares que requieren profundizar para poder explicarse y entenderse toda la argumentación teórica que allí se desarrolla. Así que pues el propósito hoy será ir llevando cada uno de estos para poder ver todas las relaciones que se dan allí, específicamente porque hay una relación directa con las condiciones del ambiente, con las condiciones del entorno natural, con las condiciones mismas que presenta la selección natural en el caso de las especies, y que va mostrando unos comportamientos particulares en los seres vivos a partir de lo que es digamos, la genética y, y el gen como punto, lo vi así, que el gen como el punto de partida para de allí poder hacer el resto de las explicaciones. Entonces, esta es como la introducción que tanto el profesor nos presenta y que de una u otra manera se va dando en el desarrollo de la exposición del tema. Así que tiene la palabra quien quiera empezar. Bueno, tomo la palabra. Como algunas personas que puedan ver el video no tienen alguna formación básica en ciertos términos que se utilizan dentro de lo que vamos a dialogar, vale la pena decir que el enfoque que tiene el autor sobre el análisis de los sistemas de desarrollo, y estamos hablando de sistemas vivos, está enfocado en una visión de sistemas dinámicos, o sea, teoría de sistemas dinámicos, pero también en una combinatoria con una parte de la física que es la termodinámica, y esto relacionado pues con la concepción de
el concepto desarrollo como cercano al de evolución y, por supuesto, al concepto que tiene que ver con selección natural, que son términos de la biología, e indudablemente dentro de ello, pues, podemos decir que inicialmente cuando estamos hablando de sistemas de desarrollo evolutivo de lo vivo, partiendo del concepto del sistema termodinámico, pues hay un concepto que se habla allí, que está en las tres etapas que mencionaba Astrid, de, de Juventud, de juventud, madurez y senectud. perfecto, en las cuales hay un papel de la pérdida de energía del sistema que es diferenciada. Esa pérdida de energía se denomina entropía y está a lo largo del artículo eh, manifestada en varias oportunidades. Entonces aquí vamos a entender entropía como una magnitud física en términos de cantidad de energía que dentro de los sistemas dinámicos vivos que están en un equilibrio dinámico, hay una salida de esa energía que tiene que ser, por supuesto, equilibrada por unas entradas de la misma. Ese es un primer elemento. Por supuesto, todo este concepto de la entropía con los sistemas dinámicos está relacionado también con un concepto que el autor maneja como fundamento, que es el concepto de la epigénesis, eh, que tiene un papel con el concepto de autoorganización para definir los desarrollos de lo vivo. Podemos decir que en biología la epigénesis es una propuesta teórica que viene ya de largo tiempo, que se refiere al método por el cual se desarrolla un individuo desde el concepto de embrión, que se desarrolla a partir de un huevo o cigoto que ha sido fecundado y no existen componentes miniatura de órganos preexistentes en los gametos, es decir, el huevo y el esperma, que son los que se unen para formar el cigoto. Por lo tanto, que se descarta otras concepciones que se tenían anteriormente concebidas como el preformismo. Entonces, la epigénesis con la autoorganización son componentes que están relacionados con los sistemas de desarrollo y es una visión dinámica. Junto con esto, pues, obviamente, la base se concibe como los sistemas unicelulares. Por supuesto, viene después otra gama de los pluricelulares, aunque también se tienen en cuenta ciertas moléculas que son autorreplicantes. Pero digamos, moléculas autorreplicantes, los unicelulares, los pluricelulares, las especies y el conjunto de especies dentro de un ecosistema. Todo este conjunto de cosas son las que permiten entender lo que serían los sistemas de desarrollo evolutivo. Y en esa perspectiva es que el autor pues desarrolla su planteamiento. Dentro de los seres unicelulares, pues él hace la manifestación acerca de los organismos procariotas que son más primigenios, que se refieren a un organismo unicelular cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, que es el que está rodeada por la membrana, reunido en una zona denominada nucleoide, ¿no? En el caso de las células eucariotas, son células propias de organismos en los cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma, es decir, una sustancia que está dentro de la membrana, pero que está compartimentada por
otras membranas que se denominan membranas lipídicas que, que configuran un núcleo celular, y dentro de este núcleo celular, que está cubierto por una envoltura de ese núcleo, pues allí en eso se encuentran las moléculas que son replicantes, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son necesarias para el desarrollo y el funcionamiento del organismo. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las bases que permiten entender los sistemas vivos en desarrollo, junto con el concepto evolutivo, son los elementos, llamémoslo así, de conceptos básicos que se tienen en cuenta en toda la explicación global que ha hecho Astrid al principio. Con esto me detengo. En ese sentido, entonces, podríamos decir que cuando en sistemas vivos estamos hablando de autoorganización, pues son sistemas de acoplamiento en ese proceso evolutivo que van teniendo los organismos, y que esa autoorganización pues también estaría vinculada con los cambios que internamente, tanto interna como externamente hablando en cuanto al ambiente donde se desarrolla el individuo, están dando unos comportamientos para una forma de desarrollo de esos, no diríamos individuos, sino de esas especies, según como lo está planteando el profesor Andrade. No me quedó muy clara la pregunta porque fue muy extensa, entonces no. Hay como dos categorías centrales en el texto. Una es la autoorganización y otra es la epigénesis, ¿cierto? Pues esas dos, la autoorganización y la epigénesis, son los fundamentos de la concepción internalista del desarrollo de los procesos de los seres vivos, y que se dan al interior de los individuos vivos. La autoorganización, conocida como la antigua autopoiesis, y la epigénesis, entendida como de que todos los organismos se desarrollan a partir de huevos fertilizados, llamémoslo así, de los cigotos, y que generan embrión, y hay un proceso de desarrollo, y que no hay órganos prefijados ni nada por el estilo. Esos son los dos conceptos en los cuales se basa el internalismo. Y el otro concepto sería, para el externalismo, la selección natural. Pero debe haber una relación entre tanto en la concepción de selección natural con la concepción de autoorganización y epigénesis. Eso sería lo que yo puedo entender, si no me equivoco, por lo de la pregunta que me hacías. Claro, ahora, pero aquí cuando estamos hablando, o sea, cuando el autor nos refiere al ambiente, no se refiere a todo el entorno, la atmósfera, sino al espacio específico donde esté ubicado ese gen o ese cigoto, ¿sí? Claro, sí, pero si se está viendo en términos, claro, en términos de la embriogénesis, ese aspecto de la autoorganización y epigénesis no tocaría con la selección natural, por supuesto que no. No, eso sería simplemente de la parte de la visión internalista del desarrollo evolutivo. Pero si lo dejamos solamente ahí, se quedaría muy corto en la explicación de muchos otros procesos de la vida que se han evidenciado. Pero lo que sí muestra es que en ese proceso de autoorganización y a la vez como de selección, es un proceso de desarrollo que obedece a una, digamos, como una experiencia interna que está viviendo bueno, digamos, el cigoto o esa membrana, sin que con ello estemos diciendo
que está programado o predicho, sino como que va encontrando sus propios caminos, porque ahí el mismo texto nos habla siempre de que se va bifurcando y va tomando, o sea, que ahí hay un proceso que como que él mismo lo va identificando, no es prediseñado, ¿es así? Pero, a ver, es que ese es un punto que, como muy bien lo señalas, se supone allí en una defensa, no digo que gratuita, pero en una defensa de un paradigma, de una matriz disciplinar a la cual los neodarwinistas no renuncian. Y eso no es ya científico, sino es filosófico, ideológico dentro de la biología, que es el asunto del concepto darwiniano de selección natural. Entonces, ese es un asunto ahí que evidencia empírica no la tiene, sino que es un presupuesto teórico que está ahí inmerso. Creo que tú lo reconoces que eso es así, ¿no es cierto? Sí, pues que por lo menos como para poder encontrar un soporte o esa, digamos, de eso que lo hemos asumido en términos metafísicos para poder decir de dónde podernos sustentar para seguir o algo así. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, algunos que parten de otra concepción, eh, llamémoslo así, ontológica, e incluso pues con su correlativo epistémico, eh, podrían decir que hay un diseño implícito, Astrid, porque es que la otra obedece a un concepto de azar, pero azar en términos estadísticos es desconocimiento de la probabilidad. Cuando uno dice que está al azar es porque no, ni siquiera conoce cuál es el valor de probabilidad que hay, sin hablar de determinismo ni nada, sino la probabilidad, porque ya sabemos que si hay determinismo estadísticamente sería que en el 100% de los casos, 100% de las veces ocurre lo mismo. Como ya sabemos que el mundo y la vida y todo es un mundo de propensiones, las propensiones, como muy bien lo señaló Popper y lo han señalado otros, entonces se prueba desde el punto de vista de la probabilidad estadística o de la correlación estadística. Entonces, en ese sentido, eh, el azar sería el desconocimiento de todo eso que donde ni siquiera se puede ubicar probabilidad. Pero entonces en ese caso, en lugar de azar, ¿no sería más adecuado hablar de entropía? No, pero es que esa es otra cosa, Astrid, porque es que la entropía está relacionada con la cantidad de energía que pierde un sistema. En estos sistemas, como son autoorganizados, la autoorganización corresponde a la forma en cómo los distintos componentes del sistema se relacionan entre sí para mantenerse en una dinámica de adaptación al medio en el que están de manera regular, es decir, que se mantienen y que conservan su estructura y sus funciones. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Listo. Y entonces por Es lo ese que... lado más sería mejor, o bueno, más apropiado hablar de entonces de sistemas emergentes, para no hablar de, o sea, para no hablar de entropía, ni para hablar de el otro término que habíamos dicho antes, que es el del azar, para reemplazar, porque el azar no encaja Lo en que eso. pasa es que, pero ese es el argumento de los neodarwinistas que dentro de ese artículo Mm. se defiende para el concepto de selección natural. Porque es que lo que pasa es que, claro, el artículo dice que hay alguna relación inicial entre lo que es autoorganización y la autoorganización y la epigénesis, posteriormente en los pluricelulares, en los seres pluricelulares, en el proceso de selección natural. Ahí sí lo manifiesta, pero selección natural no la plantea en los términos internalistas. ¿Te acuerdas? Ahí lo señala. Ujú. Estoy pensando en que, para ver si entro con la... que el tema es un poco denso. Sí, Que cuando se habla, digamos,
de constreñimientos, cuando se habla, digamos, de incertidumbre y cuando se habla, digamos, que todos son procesos evolutivos de, digamos, de unidades que se van generando, yo diría que dentro de una membrana surge una, se juntan dos, una pareja pues, se establece, se desarrolla, se genera una membrana, en fin, y eso va, digamos, ampliando cada vez más hasta constituirse en un determinado, digamos, órgano o un organismo, ¿no? Y la otra es, entonces, si definitivamente lo que se va produciendo, lo que se produce dentro de estos estados son estados de desequilibrio que pueden ser llamados estados de azar que finalmente favorecen los estados de desarrollo. ¿Y dije Pues, bien? pues hay una relación ahí. Pero, por ejemplo, cuando hablas de los constreñimientos, ahí es cuando en un constreñimiento no hay azar, sino que tiende a haber menos azar, sino que hay más, llamémoslo así, reglas implícitas que hacen que no puedan haber variaciones impredecibles. Entonces, en ese sentido, mmm, en ese caso de la visión internalista, porque esa sería para la visión internalista, los constreñimientos negarían el azar. Y por eso es que en los organismos que están configurados por membrana, las explicaciones mayores se dan en los términos internalistas, como autoorganización y epigénesis, donde epigénesis significa desarrollo evolutivo, embrionario, y autoorganización, la visión de sistemas vivos con autopoiesis. Es básicamente eso. La visión externalista, que es donde todavía se le da respiración al darwinismo, entonces contempla eso, esa idea que no se sabe de dónde sostenerla, de selección natural. Y esa selección natural entonces se la aplican a esa relación de la especie, o sea, conjuntos de individuos en medio de ambientes. Y entonces en esa interacción de ambientes, de individuos de especie, la selección natural entonces se va dando en términos de especie, ya no de manera ontogenética, sino filogenética, de todo un grupo. Pero eso son unos supuestos que una evidencia empírica que se tenga de eso no se tiene. En cambio, de los procesos, llamémoslo así, de análisis internalista, donde se hacen exámenes de los cigotos, de la manera como se autorregulan los organismos, pues hay evidencia empírica. Se puede tener evidencia empírica, o sea, la visión internalista. Y sobre todo en organismos, ya sea eucariotas o procariotas, tal como explicamos al principio. Lo cual indique que lo que se hace aquí para poder dar como unas, bueno, lo que ellos llamarían, lo que ahí en el texto llama como unos patrones de organización, son dados para hablar específicamente de las reacciones químicas que se dan de forma internalista, ¿sí? Sí, sí, podríamos decir, pero observen que ahí hay como una aparente contradicción teórica porque en el internalismo tienen que admitir la existencia de algún patrón y patrón es algo como diseñado, como un prediseño. Y ese prediseño estaría en función de las formas como la materia en general se relaciona entre sí. ¿A través de qué? Pues en este caso de macromoléculas que tienen unas formas de relacionarse. ¿Me hago entender? Porque esto sucede a nivel de macromoléculas que son de carácter bioquímico, pero la base de estas moléculas son elementos físicos.
Y los elementos físicos tienen unas formas por su estructura electrónica, por la configuración de los átomos, de los elementos que permiten que se formen unas moléculas de una determinada manera y no de otra, hace que haya unos, llamémoslo así, constreñimientos de tipo electrónico bioquímico, que no permite que sea de otra manera. Y ahí sí, pues ese caso que señalaba, pues Astrid. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra participación, aporte? Bienvenida, Mercedes. Estela también, Gracias, bienvenida. Hola, ¿cómo está, profesor Francisco? ¿Todo? Mercedes, encantado de saludarte. Lo mismo Estelita, que nos la había saludado. Si quieres. Hola. Bueno, ¿quién de las dos quiere hacer su aporte? ¿Mercedes? Sí, aquí estoy, profe. No, es un tema, como decía el profesor Armando, bastante, o sea, técnico en mi caso, pues opino que además es muy técnico y pues de pronto inalcanzable. Pero sin embargo, pues hago una pregunta y un poquitico práctica, no sé. Y es que en cuál de las dos, eh, ¿cómo diría? Son teorías opuestas, ¿cierto? Bastante opuestas el externalismo con la internalista, ¿cierto? Opuestas entre sí. Son opuestas entre sí, pero el autor intenta complementarlas, tal como Astrid en el principio de la tertulia lo señaló. Pero es cierto lo que dices, Mercedes. Ah, ok. ¿Y eso cómo podría aplicarse de pronto ya en esta situación que estamos viviendo con el coronavirus? Si es de pronto en algún momento aplicable, de acuerdo con las teorías pues, que se han manifestado acerca de la inmunidad de rebaño, viendo de pronto que en Colombia, por ejemplo, ha habido una aparente victoria, por decirlo de alguna forma, de esta teoría y con lo que está pasando actualmente, por ejemplo, en Hong Kong, que todavía, a pesar de que China y sus secuaces, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son pioneros pues de estas mismas vacunas que fueron importadas, pues no tienen esa inmunidad porque hay una alta población, por lo menos de las personas mayores que no están vacunadas. Entonces yo no sé si eso tendría de pronto que ver lo que estamos hablando con la teoría de la inmunidad de rebaño. No sé, eso se me ocurre ahora y es mi pregunta específicamente. ¿Astrid tiene alguna idea? No, la pregunta es, debe ser que la respuesta entonces es no tiene nada que ver. no, pero la pregunta sí es compleja porque... Es que puede ser atrevido lo que uno diga sin sí, tener... primero que todo uno podría preguntarse, a ver si está, si está resuelto. Los virus se pueden considerar como entidades con vida. Esta discusión la hicimos hace unas 2 semanas en relación a la concepción que Francisco Varela planteaba acerca de qué es la vida y qué es lo vivo. Es que resulta que los virus son entidades que están compuestas por una, llamémoslo así, carcasa o caja compuesta por estructuras de moléculas orgánicas de RNA, ácido ribonucleico, que en su interior contienen otras moléculas también grandes de ácido desoxirribonucleico. Generalmente los virus tienen unas formas geometrizadas en su apariencia. Son altísimamente pequeños,
hay que mirarlos a través de microscopios electrónicos e incluso tienen unas formas que en algunas ocasiones parecen naves espaciales o dispositivos dispositivos como tecnológicos, como dotados de estructuras geométricas muy bien definidas. De hecho, el coronavirus es como una esfera llena de salidas, de puntas, y esas son estructuras moleculares de esa carcasa que adentro traen DNA, ácido desoxirribonucleico. El punto es, esos organismos pueden existir por sí mismos. Los hechos muestran que empíricamente no pueden existir por sí mismos. Para poderse replicar y que sigan existiendo, requieren de un huésped que tiene una estructura viva y utilizan entonces el citoplasma de las células de ese individuo que sirve como huésped. Al penetrar el virus, la membrana de las células entran en el citoplasma de las células del huésped y allí empieza a haber reacciones bioquímicas entre, primero que todo, las moléculas del ambiente del citoplasma con, llamémoslo así, esa membrana de RNA del virus, se rompe y entonces se libera el DNA y ese DNA entra en interacción con las moléculas del citoplasma de la célula y esto permite hacer replicación del DNA, por supuesto, con también en la utilización del RNA mensajero propio del virus, que hace que se dividan muchas más cadenas de DNA, se multipliquen hasta que llega y explota la célula, y esa célula que explota, gracias Estelita, ahí están los ejemplos, esa célula que explota hace que los virus se multipliquen y empiezan a penetrar otras células y así sucesivamente y se sigue en este proceso que es un proceso exponencial y es la única manera, gracias Estelita, es la única manera como los virus pueden reproducirse. Por sí mismos no lo pueden. Entonces, la pregunta que hace Mercedes es una pregunta que es pertinente y yo diría que de acuerdo con lo dicho por Francisco Varela, más lo que está presentando aquí el profesor Andrade en su artículo, no cabría la posibilidad de mirar la perspectiva internalista porque los virus no tienen una autopoiesis, no tienen una autoorganización, sino que requieren de otro agente para poder hacer su propósito de replicación. Y, por supuesto, no hay ninguna estructura de huevo fertilizado, no hay cigoto, o sea que no cabe tampoco, porque el cigoto, que es lo que permite el concepto de epigénesis, el desarrollo, parte de la idea de que hay una célula que es germinada por otra célula, un huevo por un esperma, por ejemplo. Entonces, aquí tampoco se daría. Pero ¿qué sí ocurre acá? Cuando se dice que hay mutación de los virus. Puede ser que, evidentemente, de acuerdo con lo que dicen los especialistas, el hecho de tener varias experiencias de inoculación de los virus en distintos huéspedes, la experiencia en cada huésped puede generar algunas alteraciones en la estructura del RNA de la cápsula que contiene el DNA del virus y pueden generar algunos cambios y algunas modificaciones y a esto sería mutación. Pero como ya sabemos que existe la ingeniería genética, incluso las mutaciones pueden ser de corte artificial, haciéndolo con trabajo de ingeniería genética. O sea que puede haber una mutación natural y también puede haber una mutación artificial.
Y en ese caso, las variantes pueden ser de tipo natural, pero también pueden ser de tipo artificial. Esto último que estoy diciendo es un atrevimiento que estoy haciendo porque no soy especialista, pero indudablemente hay esa probabilidad. Ahora bien, en el manejo de esto puede haber, además por parte de la comunidad científica y de quienes están detrás, todo un manejo que puede tener todo un tipo de intencionalidad y por supuesto unas consecuencias. Habida cuenta de que no vayan a censurar el video, pues yo no me extiendo más, pero tendría que ver como por ese lado. Pero inicialmente pareciera que la respuesta sería negativa. Sí, perfecto, profesor Perfilomí, mi pregunta bastante interesante ese punto, sobre todo lo de las mutaciones, o sea, independientemente de inmunidad o algo, o sea, lo de las mutaciones es interesante esa parte. Correcto. Gracias, profesor. Con mucho gusto, Mercedes. Pues igual, y siguiendo lo que plantean ustedes dos, Mercedes y Francisco, pues el autor expresa que pues nosotros estamos viendo en lo que nosotros percibimos directamente, siempre son formas, ¿no? Formas de individuos, formas de especies, pero el autor dice que esa forma no es algo como predeterminado, sino que es algo resultado de las interacciones de los componentes constitutivos de estas interacciones, y que eso a su vez pues trae unas restricciones que están impuestas no por algo ya impuesto, sino porque son esos niveles de interacción internos constitutivos los que le van dando la característica a esa forma o a eso que se proyecta que va a hacer. Entonces, a mí esta parte del texto pues me sugiere algo de una imagen que el profesor Andrade en su momento en una clase nos presentó, donde habían los huevos de diferentes especies, o mejor dicho, la parte original no necesariamente huevos, sino la forma original de todas las especies, que era un puntico con su plasma, y que en la medida que iban evolucionando o pasando por las fases de la división celular, ¿no? La meiosis, la citosis, las divisiones celulares, iba dando ahí sí la forma el tipo de especie o animal que iba apareciendo, pero que en su origen todos parecía que fueran lo mismo y que hubiera de ahí la posibilidad de que surgiera lo mismo. Pero es el desarrollo futuro de ese huevo o de ese embrión el que iba dando las características. Entonces, por lo que sugiere este texto, es que internamente hay una información que no es tan visible, de manera que se pueda ver de forma directa, sino que el mismo proceso de evolución o de desarrollo, digámoslo así, que va teniendo ese pequeño óvulo, es el que va teniendo su propia aparición de cómo será el prototipo o la especie que va a aparecer allí. Sí, yo quiero decir lo siguiente, porque siempre entiendo que hay una sospechosa, una muy sospechosa intención cuando se habla acerca de que en el desarrollo epigenético de los seres vivos, que no hay algo predeterminado. El asunto es que afirmar que no hay algo predeterminado como afirmar que hay algo predeterminado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los hechos lo que muestran es que hay unos desarrollos embrionales que generan distintas formas y estructuras funcionales de los seres vivos. Y que a eso después, a nivel de clasificación, lo hemos llamado especies, familias, subfamilia, etcétera, etcétera, de acuerdo con los primeros trabajos que hizo Carlos Linneo. Pero el asunto es que simplemente podríamos decir que no sabemos a qué se deba
esa diferenciación. Podría estar relacionada, sí, con las estructuras macromoleculares iniciales de los huevos fecundados, o de las semillas germinales, de las células germinales en términos de huevo y esperma, por ejemplo. Podría ser. Pero que no sabemos a qué se debe. Yo lo que veo es que dentro de la concepción neodarwinista y la darwinista hay un interés en tratar de decir de que no hay diseño previo. Yo veo esa intencionalidad. Si uno simplemente dice no se sabe hasta el momento, empíricamente no se sabe a qué obedece eso, yo creo que eso es más científico que lo otro. Creo que hay una intencionalidad que es negar cualquier posibilidad de diseño inteligente y sí defender la idea de que el desarrollo de la vida es un proceso azaroso del desarrollo de la materia y la energía. Que esa es una concepción que también tiene su matriz en los conceptos, llamémoslo así, en los conceptos materialistas y ateos. Entonces, los unos defienden el teísmo, el deísmo en el desarrollo de la vida, y los otros el ateísmo, el materialismo en el desarrollo de la vida. Y el punto es que científicamente no lo sabemos. Entonces, claro, metemos los preconceptos filosóficos a conceptos científicos. Con honestidad yo veo eso. Pues en relación a esto que estás mencionando, el autor dice que, pues lo voy a tomar así literal. Sí, sí, sí. Dice, una visión basada en el reconocimiento de los organismos como agentes que inciden en asuntos relacionados con las condiciones inmediatas de la vida, donde la imposibilidad de predecir el curso futuro de la evolución radica en la existencia de respuestas creativas que se deciden a nivel individual y son seleccionadas a nivel poblacional. En este punto, dice él, en este punto de discusión acojo la propuesta de Arthur E. Caponi de retomar la selección interna de White. Es decir, la ontología es una secuencia de pasos en los que se van imponiendo restricciones. Cada paso debe ser chequeado internamente por su congruencia y coordinación funcional y ontogenética. Ahí habría una especie de selección natural interna en la propia autoorganización, en esto último que acabas de decir. Y ya entonces sería meter dentro del internalismo algunos elementos neodarwinistas para establecer ontológicamente la llamada selección. O sea que a nivel molecular ocurrirían esas mismas reacciones azarosas que generan divergencia y que hacen que hayan desarrollos diferenciados en los organismos. Cuando hablo de organismos me refiero en el medio unicelular, llamémoslo así. Todo resulta, a mí me sigue pareciendo que resulta muy confuso, porque es que tratamos de armar teorías sobre hallazgos que son muy limitados y construimos teorías que parecen un berenjenal o parecen un meandro, un meandro de salidas, articulando un elemento con otro, como formando supremamente intrincadas relaciones conceptuales y teóricas, como si fuese un sistema de raíces, de esas raíces cuando uno levanta el pasto, donde todo está enrevesado. Pero pareciera que la naturaleza no es tan así. Y me hace acordar esto desde el punto de vista del concepto de la navaja de Occam, de que
las explicaciones más acertadas generalmente son las que son más sencillas. Eso es lo que, no sé, lo que percibo, pues. Yo estoy viendo algo como, bueno, un poquito también siguiendo el texto en que definitivamente todo es una fuente de información, todo. Entonces, y de acuerdo con la teoría de sistemas de desarrollo, pues entonces tenemos que el factor hormonal, el factor genético, el factor nutricional, medioambiental, pues son esos fuentes informativas que comienzan a, digamos, que comienzan a provocar una serie de parámetros que se van ajustando metabólica, fisiológica y que hay diferenciaciones celulares, conductuales, interacción social, etc. Todo esto tiene una información y que de ese mismo modo se van estableciendo variaciones y que son esas variaciones que son como fuente de un potencial evolutivo y que derivado de eso se comienza a generar una autoorganización. ¿De qué? De esos elementos que están allí, ¿no? En esta, digamos, en esta gran sopa digamos, de lo que es la vida, ¿no? Los seres vivos. Pues el autor trata de decir que esa relación entre externalismo explicado en términos de selección natural e internalismo entendido como autoorganización y como epigénesis podría esclarecerse de esta manera, que la autoorganización es un aspecto más general y anterior a la selección natural. Si entendemos que primero se formaron evolutivamente los seres unicelulares, pues el concepto de autoorganización sería el primero que aparece, ¿sí? En esas primeras estructuras rodeadas de membrana con macromoléculas por dentro. Y la selección natural viene después con los pluricelulares a través de toda esa estructura más compleja de relaciones con el medio ambiente y dentro de sí mismo de los individuos en una especie con el medio ambiente. La selección natural sería una consecuencia derivada de la autoorganización, considerando de que se habla de una población de sistemas, o sea, los individuos, que se mueven desde estados de máxima producción de entropía, es decir, de pérdida de energía, a estados de equilibrio o de mínima producción de entropía. Acuérdense, son las etapas de plasticidad, de equilibrio y ya en la senectud, donde hay muchas restricciones y entonces se van generando pues desgastes de energía. Dice que las teorías fundadas en la autoorganización tendrán una incidencia grande en las investigaciones sobre el origen de la vida, considerados como sistemas que se vuelven autorreplicantes y que tienen una capacidad de acelerar los procesos, es decir, que sean autocatalíticos en la formación de las primeras células, las protocélulas. Y por supuesto, esto dando origen a lo que ya habíamos mencionado acá de los organismos procariotas, que tienen una membrana y un material interno totalmente revuelto, sin divisiones, y los eucariotas que tienen un proceso de desarrollo mayor en el cual pues la célula, la unidad celular, tiene unas estructuras lipídicas que envuelven unas especies de organelos, dentro de los cuales hay un núcleo que tiene material genético que es mucho más, digamos, elaborado. Pasando de allí a la multicelularidad, o sea, los pluricelulares, que tienen que ver con estructuras de vida mucho más complejas. Las interacciones entre estos seres multicelulares, que implicaría la interacción social, llamémoslo así, de los mismos, y de las relaciones entre especies en términos de entenderlos como
vínculos simbióticos y así sucesivamente hasta llegar a los niveles mucho más amplios, como de los simbiontes y orobiontes que hemos hablado en sesiones anteriores. Yo diría que estos fenómenos de la especiación, que no se asimilan a las grandes transiciones evolutivas, pues constituyen emergencias, y ahí sí el concepto de emergencia estaría de novedades evolutivas. En las cuales pues se requiere el recurso de la autoorganización para entender al menos las fases juvenil, plástica e inicial de los procesos. Ese sería un primer gran componente que el autor señala dentro de este proceso de la relación entre internalismo y externalismo. Un segundo componente sería que la autoorganización y la selección natural se implican de manera mutua. El autor dice que causalmente. Es muy complicado ese asunto de establecerlo de causalidades. Yo diría que hay una relación interactiva entre las dos y que hay complementariedad de las dos sin señalar necesariamente causalidad. Pues esto puesto que una vez la evolución se va produciendo por la autoorganización de los sistemas que se reproducen más allá de los recursos que tienen a disposición los individuos, aparece la llamada selección natural, que van preservando los individuos que tienen más plasticidad y las variables a las condiciones del medio ambiente determinado, donde hay un ajuste de los mismos. Es decir, la selección natural preserva las variantes funcionales de los individuos en su estructura interna de funcionamiento en condiciones locales específicas del medio ambiente donde se desenvuelven, mientras que la autoorganización en estos mismos individuos genera los sistemas que van evolucionando por selección natural. Y ahí estaría esa interacción entre las dos que no implican, a mi juicio, causalidad, sino es una interacción de relación dinámica de las dos. Eso, pues por el momento. Hay otros elementos, pero no quiero avanzar en ellos. De alguna manera eso sería como una adaptación también. Es que es correcto claro, al final de cuentas es lo que tradicionalmente se ha hablado de adaptación y que me hace acordar de ya en epistemología genética de Piaget, donde se hablaba de la experiencia de desequilibración incrementante, donde habría un proceso de experiencia, asimilación, adaptación y superación de estos elementos a través de una adaptación al nuevo aprendizaje, porque es un poco ese proceso. O sea, porque otro de los debates que va mostrando ahí el autor es que esto no se podría tampoco extender a todas las especies de una manera homogénea, sino que para cada especie habría su propio proceso. Cada tipo o cada clase establecería, porque es digamos como el contraargumento que le plantea el autor a un personaje como Baldwin, quien dice que pues lo está como generalizando. Entonces aquí no podríamos decir porque todas las especies o todos los seres como tal tendrían sus propias fases o sus propias etapas, y eso haría que también pues abriera el espacio para reconocer que hay como una evolución en cuanto a la clasificación de todas las especies, ¿no? Unas que tienen unas evoluciones más específicas o más rápidas, otras no tan rápidas, y también dadas las características que le va dando el entorno donde cada una de ellas se desarrolla, lo que hace que esto de hablar de la autoorganización, de los sistemas vivos, de la manera de cómo se va dando el propio desarrollo de la vida, por expresarlo en alguna categoría o palabra,
pues va más allá de simplemente establecer como unas teorías generalizadas e iría más es saber cómo son los comportamientos particulares que nos permiten, de acuerdo a cada condición, entender qué es lo que pasa en la vida o en lo vivo. ¿Qué es lo que hace que se mueva? ¿Qué es lo que hace que produzca un tipo de comportamientos? ¿Cómo es que funciona la energía o los sistemas de energía en todo este simbionte? Sin poder con ello decir que podríamos encontrar, al igual que nos ha pasado con otros encuentros nuestros, que no podemos encontrar una teoría que generalice o que nos explique todo. Sí, cierto, cierto. Que sea suficientemente satisfactoria, sí. Pues miren, hay sobre esto mismo, el autor señala que la segunda ley de la termodinámica, que es aplicada a los sistemas abiertos y lejos del equilibrio, estamos hablando de sistemas vivos, básicamente, no solo favorece la autoorganización, o sea, la emergencia de sistemas organizados en desarrollo. Tal vez aquí estaría el concepto que Astrid hace un buen rato habló acerca de sistemas emergentes, pero sería en ese sentido la aplicación de la segunda ley de la termodinámica de los sistemas abiertos, sino que también pues empuja a estos sistemas a través de las etapas que se describieron al principio como inmadura o la plástica, donde hay modulaciones y cambios dentro del sistema, una etapa más equilibrada que sería la madura, tal como lo señaló Astrid, y la de la vejez, que es ya de tipo restringido y de manera ya negativa, porque hay un proceso de deterioro del sistema. Bueno, pero el autor dice que en la frontera entre las fases juvenil y madura se dan sistemas suficientemente plásticos y estables, capaces, dice, de elegir. Ahí hay un asunto como si fuese una decisión, tanto de los ajustes estructurales o restricciones internas como las acciones al exterior. Y aquí sería la combinación de lo que sería selección natural con epigénesis y autoorganización. Que al final de cuentas dice que son chequeadas por la propia selección natural. Y dice que al retener por selección natural las formas plásticas, se hace posible la emergencia de nuevas variantes e interacciones que le dan a la evolución un potencial creciente. Aquí está ese concepto de evolución que sigue subyacente, donde hay una idea implícita de progreso, de ir hacia adelante. El autor dice que reitera que la selección natural empuja a los sistemas en desarrollo hacia el borde entre el régimen juvenil, el plástico, y el maduro, donde se maximiza la explotación, o sea, el uso de las cantidades de energía, disipando la entropía al entorno, o sea, disipándole la pérdida de energía al entorno en el cual los sujetos, individuos vivos están, y eliminando algunas posibilidades y estabilizando otras posibilidades para que se mantenga el sistema pues operando. El sistema, cuando hablo del sistema, estamos hablando de un sistema vivo. Observen que estas son formas muy abstractas de concebir lo vivo. Es un metadiscurso epistémico y ontológico de los seres vivos. De esta manera, dice el autor, el efecto combinado entre la autoorganización y la selección natural conduce a un delicado equilibrio entre la emergencia y el decaimiento en el sentido que se puede entender como caos y orden, y esa selección natural actúa sobre poblaciones de fenotipos ajustados entre ellos por diversos niveles, en el campo metabólico, en el fisiológico, en el ontogénico, el comportamental, el de los aprendizajes y el de la interacción social. Y aquí cuando estamos hablando de todos estos componentes nos estamos refiriendo a todas estas características que pueden tener distintas especies
porque no se aplica a una en específico, o sea, no, a las distintas especies. Dice que, en consecuencia, la teoría evolutiva no puede descansar exclusivamente en la explicación por reproducción diferencial dependiente de la eficiencia que Darwin planteó al principio, sino a la noción también de autoorganización y el concepto de epigénesis, que implica un desarrollo embrionario a partir de células madre y padre, aplicable a los sistemas que también son de multinivel, es decir, desde los unicelulares hasta las relaciones entre especies, y que son autoorganizados, que emergen y varían, también divergen y maduran, a la vez que se propagan, también se estabilizan, decaen y en casos también que se extinguen. Por eso, esta teoría del desarrollo de los sistemas vivos, o teoría de los sistemas en desarrollo, sistemas vivos en desarrollo, se convierte en un marco que considera que es adecuado para entender el alcance de la acción necesaria, pero no suficiente o excluyente de la selección natural. Esa propuesta contribuye a acercar al neodarwinismo con las perspectivas epigenéticas y de autoorganización, contribuyendo a una síntesis ampliada de las teorías evolutivas. En esta medida yo veo que el autor tiene una pretensión de seguir dándole respiración artificial a la concepción darwinista, que tiene muchas dificultades para hoy por hoy sostenerse. Eso sería lo que quisiera yo decir, y que en alguna medida reúne mucho de lo que dice el autor a lo largo de todo su texto. Claro, y es que eso que estás diciendo lo sustenta en esa hipótesis que dice que, o que plantea de que definitivamente este sistema de adaptabilidad de las especies lo que hace es generar que se vaya como sosteniendo el que sea el más fuerte, que eso es una de las principales tesis que hay dentro de la teoría darwiniana, y que además esto lleva a que los sistemas de desarrollo pues tengan sí sus procesos en donde se agotan y que hay posibilidades como de finitud, pero también con otros que van manteniéndose por la evolución y que llegan a un punto en el que pueden comenzar y empezar otro proceso de mejor calidad o con mayor importancia y con factores que son dinamizadores y que le potencian el proceso. Es como si de alguna manera siempre mantuviera una reserva para que hubiera algo que hiciera que el sistema en definitiva pues no muriera, sino que gracias a esas partes fuertes o a los más fuertes, el sistema vuelve y se active. Entonces, sí, de todas maneras a mí siempre me ha generado sospecha esa idea de la ley del más fuerte. Me parece muy sospechosa, además porque desde el punto de vista histórico, político, social y económico me parece totalmente deleznable. No, éticamente tampoco no sé, no, es una concepción que no armoniza con mi manera de ver el mundo, desde el punto de vista filosófico general y por supuesto filosófico científico. Mercedes, ¿qué quieres, si quieres desarrollar tu idea con lo del utilitarismo, qué nos quieres decir? No, precisamente eso de la ley del más fuerte, que teleológicamente hablando tendría como un fin de un servicio de pronto a ciertas causas, como de pronto históricamente ha podido verse y actualmente. Entonces, bueno, no sé si de pronto eso es lo que quiere significar el profesor. Pues gracias por querer interpretarme. El punto es que la idea de la ley del más fuerte permite, en otros ámbitos distintos de la biología, justificar como si se dijera que la naturaleza dicta las leyes de la existencia y que por lo tanto, por ejemplo, en la sociedad o en las relaciones humanas o en la ética o incluso en la religión o en cualquier otra actividad humana o de la especie humana con las demás especies,
se justifiquen ciertos hechos por la ley del más fuerte, porque por la ley del más fuerte perfectamente podemos decir hay que cementar todo el planeta y hacer que desaparezcan una inmensa cantidad de especies, porque nosotros somos los más fuertes y somos los que decidimos. Estoy diciendo un absurdo, por supuesto, porque nadie lo va a querer de esa manera, espero que no, en este punto. Pero el asunto es que nosotros nos encontramos que en el sistema de vida natural hay especies fuertes y especies que no son tan fuertes y siguen coexistiendo. Existen las mariposas, así como existen los tiburones, están en medios distintos, pero están los leones y están las mariposas, y están en medios semejantes, por ejemplo. Entonces, yo lo que veo es que no es suficiente esa teoría de la ley del más fuerte. No me convence, y además que en medio de la propia especie humana me suena totalmente incongruente para un principio de humanización y de una visión superior en términos de calidad de vida y de relación entre los seres humanos. Aunque también bueno, ahí hay como una doble situación porque lo está expresando en términos de que precisamente la senectud sería la que haría que llevara a esas especies a desaparecer o a ser débiles, y que el carácter de juvenil le dé fortaleza. Pero eso significaría también, en la línea de lo que estás diciendo, Francisco, de que habría que desechar a todos los viejos. Y como si en la sociedad no fuera necesario todos los grupos etarios. Encontramos que hay antiguas tradiciones culturales en las cuales la vejez es reconocida por su valor en términos de la sabiduría que puede haber acumulado a lo largo de la existencia, que permite orientar a las generaciones más jóvenes. Entonces, esto es totalmente contrario. Y es que si esto lo vemos a la luz de la economía, es que lo que David Ricardo, Adam Smith y Thomas Malthus plantearon al final de cuentas es, principalmente David Ricardo y Adam Smith, la ley del más fuerte en economía, de que el pez grande se come al chico. Y eso no resuena en mi conciencia ontológica más profunda, ni en mi axiología. Y aquí no estoy hablando, por ejemplo, de mis concepciones espirituales. No las voy a tocar ni siquiera ahí, sino llego solamente a mi ontología y mi axiología. Por supuesto, tengo unas concepciones en materia espiritual al respecto. Claro, pero y de todas maneras todos hacemos parte de un sistema que como sistema vivo, pues en esa condición de simbionte, pues la una hace que la otra coexista y así. Hay algo que me acordé, no sé si Armando quisiera traer a colación algo que es con respecto a bueno, se me fue otra vez la palabra, que tiene que ver con el hecho de que el ser, llamémoslo en este caso por colocar el ejemplo de un ser humano que a pesar de que va avanzando en el tiempo y que se supone que envejece, en lugar de envejecer pareciera que se rejuveneciera. No sé si lo recuerdas, hermano. Sí, no estaba pensando ese es un tema, digamos, ¿de qué? El retrato de Dorian Gray, ¿no? Cómo estos sujetos, pues, teniendo una buena alimentación, pues, no recuerdo bien si Dorian Gray lo tenía, creo que para la época no se tenía la tecnología alimenticia que hoy se tiene, pero pues se hablaba de que él mantenía su juventud, ¿no? Permanecía en la juventud. Entonces pensaba también y un poco teniendo en cuenta las fluctuaciones del medio ambiente en el cual se desarrolla un individuo y en el cual se pueden desarrollar, digamos, estas cuestiones de orden genético, celular, etcétera, en que definitivamente el medio ambiente, derivado, digamos, de esa gran batalla que se está librando, pues genera una fluctuación. No propiamente porque haya una lucha entre los individuos, sino porque definitivamente hay un caos. Siempre hay un caos manifiesto.
por alguna razón, si lo vemos como un mundo muy organizado, digamos que perfecto, pues resulta que eso no como, eso pues a mí no me suena, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre habrá algún factor ambiental, por decirlo, si en un momento un meteorito golpea la Tierra, entonces cambió algo aquí en nuestra galaxia. Y de pronto ese meteorito se desprendió por allá de otra galaxia, y entonces algo está pasando siempre en el universo, o sea que siempre hay un factor de desequilibrio. Y que esos son los niveles en que inducen a una respuesta. ¿De qué? De los organismos. Entonces, ¿se adaptan o no? Y estaba pensando también en el tema de este, ¿cómo llama? Harari que menciona la guerra como uno de los factores de desarrollo en la humanidad. Porque siempre que hay guerra, pues definitivamente las tecnologías secretas, ¿no? Y empezamos hablando como desde la lanza, desde el arco y la flecha, la ballesta, etcétera, la pólvora, como esos elementos fueron los que definitivamente le fueron dando el poder a los que habían desarrollado esas herramientas o esas armas de guerra. Y digamos que de ese mismo modo, pues puede estar sucediendo dentro del universo microcelular, o puede estar pasando una cantidad de cosas que nosotros no sabemos, como cuando de pronto el mundo se desajustó y se murieron todos los dinosaurios y hoy en día tenemos petróleo para los dinosaurios, o sea, para los que lo venden. Entonces, pienso que las cosas siempre se están dando como dentro de ese orden. El señor Harari, por ejemplo, comentaba en alguno de sus libros, no recuerdo, decía, es que definitivamente hay un sector, digamos, un sector humano que está informado y que poco a poco se va, digamos, está tan informado que se entera, que busca los mecanismos digamos, para subyugar, para digamos, establecer sistemas represivos, sistemas de desarrollo, en fin, en los cuales, digamos, la gente se apoya, cree, etcétera, y lo que pasa es que de pronto también les está generando su propio mecanismo de autoextinción, ¿ves? Entonces, digamos que viéndolo como dentro de ese orden, pues todo definitivamente eh, está generando, digamos, porque por el medio ambiente está generando algunas condiciones en las cuales de todas formas vamos a tener que variar. Si yo lo miro en el contexto mundial en este momento, pues me parece que de algún modo la gente no tiene, digamos, una conciencia de lo económico y, digamos, el común denominador no tiene conciencia de lo económico, y de que de pronto todo este tema del desarrollo tecnológico, en fin, está generando una serie de cambios digamos, en la costumbre del trabajo, en las formas de trabajar, etcétera, y que muy probablemente las situaciones planetarias que están viviendo en este momento, pues pueden obedecer a unas coordenadas de que, bueno, y ahí me sorprende, por ejemplo, que estemos posiblemente, como dicen, a puertas de una tercera guerra mundial. Yo no lo creo, no lo veo así, no lo veo de esa manera. Lo veo más como siempre, ¿no? O sea, generemos incertidumbre, porque la incertidumbre definitivamente es una herramienta con la cual la gente se apaciguan las conciencias, o se conforman, en fin, etcétera, ¿no? Entonces me parece que si uno lo mira dentro de toda esta cuestión evolutiva, dentro de esos fenómenos internalistas, externalistas, dentro de esa selección natural, etcétera, entonces de pronto algunos y seguramente muy pocos son los que van digamos, a tener una lectura del momento actual, y que eso a nivel de microorganismos pues seguramente se repite, ¿no? Me parece, pues. Hola, Sí, hola. aquí estamos, tranquilo. Bueno, es que se me Sí, están sí. perdiendo. No, pues justamente hay algunos que desean que se tenga ese concepto de la lucha como un fundamento de la vida. Hay otros que pensamos que la vida es un conjunto de dinámicas armoniosas de tipo cósmico que no se manifiestan solamente en términos de la estructura de nucleótidos y proteínas más agua, sino que están relacionadas incluso con sistemas de la llamada física actual,
pero que tienen unas formas de organización que son desconocidas para nosotros y que cósmicamente pueden interpretarse también como sistemas vivos, no en términos biológicos, sino vivos en términos de dinámica de existencia. Allí hay alguna idea que era originaria de von Humboldt acerca de la unidad armónica de la vida, como unidad armónica de la existencia cósmica. Yo voy más por ese lado, no participo de las ideas de que es el principio de la lucha y la guerra las que generan el principio de la vida, sino más las armonías entre los diversos estructuras y funciones organizativas de la existencia, y que pueden haber relaciones entre las unas y las otras, y donde habría de alguna manera, que aún no sé cómo explicar, ese misterio que llamamos conciencia. Yo voy más por ese lado. Sí, pues digamos que siempre hay digamos, una respuesta creativa, ¿no? Ante todas estas contingencias a las que nos vemos sometidos. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque siempre hay un factor evolutivo de la misma vida que busca la vida, que reconoce, digamos, que hay cambios y que no necesariamente tiene que estar todo condenado a la extinción. Tal vez de un determinado sistema o modo de vivir, ¿no? Pero no porque eso definitivamente tenga que conducir a la desaparición de la vida. Y porque la misma vida, digamos, ya colocándonos otra vez en este tema de la epigenética y todo, ella misma está buscando su propia salida. Y en ese sentido, yo diría que lo que tú estabas planteando, ¿no? Que hay un orden cósmico, hay algo que de algún modo nosotros somos un punto de equilibrio, por algo la galaxia existe, por algo nuestra galaxia está conformada de una determinada manera y somos un punto de apoyo de algún modo en alguna parte que no conocemos. Y así es la vida, ¿no? Y así somos los seres humanos. Lo que pasa es que son muchos los que en la batalla pues o se transforman o definitivamente, digamos, van envejeciendo, porque puede ser también eso, ¿no? Cuando hablábamos un poco de cómo, digamos, hoy en día las formas de nutrición, que también lo hablábamos con Astrid, nosotros hablábamos que el máximo de vida de 30 años después a los 40, 50, y ahora ya estamos hablando de que los seres humanos pueden alcanzar con un buen nivel, digamos, de vida a los 100 años. Ya estamos como acercándonos a esa cifra. ¿Ves? Ya porque, digamos, incluso yo alguna vez mirando historia, por ejemplo, de los presidentes de gente que se supone la mejor alimentada, pero de pronto la que más cosas guarda, eh, esos personajes se murieron a los 75 años, ¿no? Los presidentes, todo. Y ahora, pues, es gente, digamos, que no porque necesariamente tengan que ser presidente, sino porque las condiciones de vida que tienen, pues, son las mejores, y entonces se están bordeando los 80, 85, y bueno, y vamos a seguir más de para allá. Y sí, uno podría decir, bueno, pues, ojalá que a ellos no les toque, ¿no? Que a ellos no les toque mucho para ver si de algún modo se hace por lo menos un cambio generacional y que esas ideas que de algún modo ya no están funcionando, porque definitivamente son personajes que, en mi modo de ver, de algún modo o ignoran o pretenden ignorar que el mundo definitivamente está ofreciendo unos nuevos balances, unas nuevas formas de interacción. Eso al asunto que estás haciendo referencia es lo que el autor menciona como la neotenia, que es la condición donde las especies como tal, a pesar de ir hacia un proceso de envejecimiento, lo que se da internamente es que algunas partes del organismo se conserven jóvenes. Aquí tengo precisamente la definición de la neotenia, que del griego, que significa neo, joven, tenien, extenderse, y es uno de los procesos de heteronia.
Heteronomía, tal vez. Heterocronía. Cronía, Me gracias. quité un pedacito ahí. Heterocronía, que se caracteriza por la conservación del estado juvenil en los organismos adultos en comparación con su ancestro u organismo cercanamente emparentado debido a un retraso pronunciado del ritmo del desarrollo corporal en relación con el desarrollo de las células germinales y órganos reproductores que se lleva a cabo normalmente. Es un fenómeno estudiado en el campo de la biología del desarrollo y el primero en utilizar el término neotenia es Arthur Coleman en 1885. Pues uno lo podría decir en términos, sí, como lo decía Armando, de que posiblemente hay condiciones de alimentos, de tecnología, digamos también para las condiciones de la vida, que hagan que estas generaciones o las que cada vez van apareciendo en el plano, en el planeta Tierra, estén buscando también un ejercicio de cómo prolongar la vida en esas condiciones, pero ya cada vez vamos viendo con otros aspectos que habíamos hablado en otras tertulias, que pues la tecnociencia también está encaminada a buscar nuevos recursos, nuevos materiales, nuevas formas de vida que hagan que se conserve o se prolongue la existencia humana y no solo de forma natural, sino también en eh, recursos diseñados o con procesos de diseños y de ejercicios de hacer trasplantes de organismos, lo que tú también, Armando, en alguna ocasión trataste de explicar o de poner en el comentario, en el hecho de poder hacer que a través de máquinas se sostenga el sistema de vida. Pero yo creo que esto tiene también como muchas aristas sobre las cuales no se podría quedar explicándose de una sola manera. Sí, a ver, me parece que no lo puede uno ver, digamos, solamente como una cuestión de orden positivo o negativo, sino que, digamos, que como hablándolo como en términos de la contingencia histórica, muy probablemente, digamos, dentro de un sistema, digamos, muy positivo, ¿no? Del medio ambiente, pues seguramente se van a generar nuevas condiciones y van a salir digamos, fenómenos ni siquiera provocados por el hombre, ¿no? Sino que la misma naturaleza va a comenzar a proporcionar por alguna razón, eh, por alguna explicación, digamos, de orden evolutivo, algo puede llegar a ocurrir, que no necesariamente es porque el hombre lo provoca o porque el hombre lo destruye, no, sino simplemente que la misma naturaleza, por eso era que estaba como tratando de colocarme un poco en ese orden, digamos, cósmico en el que habla Francisco, y en un orden interplanetario, etcétera, de que también es muy probable que a nosotros aquí lleguen digamos, nuevas cosas, ¿no? No sé qué podría ser. Pero si uno lo ve dentro de estos factores evolutivos y cómo ha sido el planeta y qué ha pasado, que los protozoarios, que todos estos, que las células, digamos hoy en día, que la vida, que el hombre ya está comenzando a durar un poco más, todo esto, pues definitivamente hay como una especie hay como unas, bueno, no sé si la palabra es mutación, pero sí una serie de condiciones que nos van a dar unos resultados que de pronto desconocemos. No necesariamente porque existan, digamos, de pronto es que, por ejemplo, ahorita cuando estuvo la pandemia, lo curioso fue que los pajaritos no mostraban eso, ¿no? Que en muchos sitios los pajaritos han vuelto a salir y que o sea, estaban en alguna parte guardados, ¿no? Y el medio ambiente comenzó como a respirar en este año de pandemia. ¿Por qué? Porque los vehículos pararon y todo, o sea que la naturaleza tiene también una fuerza muy grande de respuesta en el momento en que el hombre realmente decida que se puede parar y que se puede de algún modo generar nuevas cosas. Y de pronto, ¿por qué no? Que la ciencia esté también, que logre producir nuevos mecanismos que precisamente la ayuden a restituirse. Lo que pasa es que nosotros, digamos, me parece que no alcanzamos a dimensionarlo, o por lo menos en mi conciencia está como que, yo me imagino que todo esto puede llegar, como cuando uno hablaba, por ejemplo, en 1930, o cuando hablábamos de estos escritores de ciencia ficción que demostraban carros voladores, gente volando, teléfonos, cuando el mismo teléfono, pues ya hablando en materia tecnológica,
que la gente se podía hablar de un sitio a otro a través de un cable, decían, eso era brujería. Entonces, me parece que de ese mismo modo, todo en el planeta se va plasmando y que muy probablemente, del mismo modo, desafortunadamente, hay cosas que uno aprecia mucho y que pues pueden desaparecer, pues que van a desaparecer, me imagino yo, ¿no? Por toda esta, precisamente por ese fenómeno del cambio y que de pronto el mayor respeto que se debería tener es por la vida misma. Pero bueno, pienso que eso no ha sido, digamos, el gran paradigma de la evolución histórica de nuestro planeta. Profe, Sí, Mercedes. profe Astrid, Sí, con respecto al término que utilizaste de neotenia, se llama, ¿cierto? sí, señora. No sé, creo que de pronto el autor lo hace referencia a ello. No sé si de pronto lo entendí un poco mal, pero no sé si se puede aplicar precisamente en la teoría que va en contra del neodarwinismo, ¿cierto? Porque la neotenia hace referencia a una falla, a un retraso de una célula con respecto de su ancestro que es parecido, o sea, con el que tiene la condición similar, o sea, una falla en el desarrollo. Pero entonces cuando nosotros hablamos de la perfección de la senitud, de las células que comportan una senitud no podemos hablar entonces de falla o retraso. Entonces creo que en ese sentido la neotenia no podría utilizarse aquí, no sé, es mi apreciación. Pues precisamente de lo que estaba hablando este sistema evolutivo está reconociendo eso que tú dices como un sistema de una falla. Si lo que está hablando es de una evolución, la evolución necesariamente tendría que llevar a la muerte de la especie o a la muerte del individuo. Y contrario a esto del sistema, lo que estaría dándose es el ejemplo de la neotenia. Sin embargo, lo que veo que Armando también estaba explorando era un poco de cómo en las condiciones actuales de nuestro medio se está viendo como que apareciera con más frecuencia ese tipo de fallas y que ya no se viera como una falla del sistema, sino más bien como una alternativa o posibilidad de cambio en el sistema. O sea, tiene ahí como su doble salida, diría yo. Ya entendí Pero perfectamente. el autor inicialmente, o por lo menos sí se va por donde tú estás diciendo, Mercedes. Ah, ok, no, profe, con respecto también de otra cosa y que estaba hablando el profesor Luis Francisco, pues, en términos generales, lo puedo resumir como en la longevidad, lo mismo el profesor Armando. Y me llama poderosamente la atención de, por ejemplo, el ya estudiado y criticado Edgar Morin, o Morín, como podemos decirlo en castellano, que pues tiene 101 años, que lo cumplió en julio. Y, y pues es completamente, ¿cómo se dice? Una persona pues funcional todavía. Y no solamente hay muchos filósofos que comparten ya el siglo. Entonces, pues no sé qué podríamos nosotros extraer de eso. O sea, yo me impresiono, porque cada vez que estudio de pronto en algún momento la filosofía, o tengo que ir al autor, busco siempre la fecha del fallecimiento y no la encuentro. Es impresionante, o sea, donde ya me ha pasado varias veces y han pasado de los 100 años. Entonces, también, como decía el profesor Armando, no solamente en el tema de la alimentación, de lo medioambiental, sino también una forma de la madurez de las sociedades, también podríamos decir. Y en ese sentido, pues, creo yo que la consecuencia es la longevidad que actualmente tenemos. Hace 20 años, estamos hablando de 1922,
1999, la expectativa de vida en Colombia, por ejemplo, y que Colombia no es el paraíso de un ambiente propicio para que la gente sea longeva. Sin embargo, hace 20 años la expectativa de vida, según el DANE y eso, era hasta los 65. Hoy es 20 años, o sea, se ha aumentado 20 años la expectativa de vida. Entonces, no sé de pronto si también serán factores a nivel internacional que han incidido en Colombia y que Colombia no puede retrasarse en esos ítems a nivel internacional, y no sé si la longevidad a nivel internacional también ha aumentado. Pero actualmente esas son las cifras en Colombia con respecto a hace 20 años. Entonces, bueno, esos son como que algunos puntos como para también dejarlos ahí en el tintero, pues. Ahí también, precisamente con la tertulia pasada, con nuestros amigos Maturana y Varela, que el señor Varela mantuvo unas relaciones con el Dalai Lama, que eso fue pues muy interesante porque de alguna forma las explicaciones siempre estaban como muy coordinadas en el sentido precisamente de esto, la célula, todo, ¿no? La materia, etcétera. Y el Dalai Lama de pronto comenzaba a mencionar, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando usted duerme? ¿Qué es lo que pasa cuando usted está en ese estado psíquico? ¿Usted realmente está dormido? ¿No será que están ocurriendo muchas cosas allá? Y entonces, pues, de algún modo me hizo recordar, y bueno, y lo refieren ahí también, pues que los seres humanos tenemos unos episodios dentro de la jornada de la noche, en que digamos que son más o menos de 2 horas, o sea que son 3 periodos de 2 horas, y dentro de cada 2 horas pues hay unos estados digamos, como de alerta, de vigilia y de profundidad, en los cuales el organismo o la mente propiamente está enviando una serie de informaciones, está haciendo un ejercicio, digamos, bioquímico, y le está enviando al organismo una cantidad, digamos, de información para que precisamente provoque una serie digamos, de fenómenos naturales por los cuales es que esos organismos se mantienen vivos, y que digamos también que el estrés, que es como la gran enfermedad de la actualidad, pues lo que hace es precisamente acortar la vida, y si no acortar la vida, por lo menos la visión mental de las cosas, o la ampliación de la visión que uno pueda tener acerca del universo, pues muy, digamos, muy coaccionada precisamente por esas problemáticas en las que todos vivimos, o en las que normalmente vive la humanidad, y pues derivado pues de toda esta cuestión de la economía, etcétera. Pero también de ese mismo modo, pues se me ocurre que en ese ámbito es muy poco lo que conocemos, es muy poco que nos falta. Precisamente no hay, digamos, existe el tema del señor del Dalai Lama, que tiene un centro allí donde la gente está como muy metida en el cuento de la exploración mental, y que hasta donde entiendo, a través de esa exploración mental uno puede tener una visión universal, ¿no? Y ponerse en contacto y de pronto tener digamos, sí, una visión muy particular acerca de cómo con nuestra mente podemos observarnos dentro de una galaxia, dentro de un universo, y digamos, como intentar comprender todos estos fenómenos tanto materiales como espirituales, ¿no? Entonces hay una dimensión que me parece que todavía nos falta, y que de pronto estos sabios, los sabios que hemos tenido, es porque son personas que a través del ejercicio del pensamiento, a través de la matemática, de la física, etcétera, de la química, pues han logrado adentrarse en ese mundo, pero pues han llegado hasta donde se ha podido, ¿no? En la actualidad. Muy bien, pues muy interesante cómo esto también lleva a otros niveles de explicación o de reflexión. No sé, Estela, si quieres dar un último aporte, que es la que siempre le tomamos alguna información por, por el sistema. No, no, yo solamente la única duda que tenía era cuando hablaba en las conclusiones del sistema multinivel. A ver cómo te decía. Y entonces yo me preguntaba si hablar de multinivel era hablar de organismos más evolucionados dentro de una jerarquía de sistemas, pero
Listo. Ya después a lo largo se fue desarrollando. Muy Entonces, bien. no hay problema. Bueno, pues yo pienso que hemos abordado con suficiencia el documento, que hemos podido hacer nuestras reflexiones también y que por el momento entonces ya podríamos dar por terminada nuestra tertulia, darles las gracias por estar siempre atentos y participativos y que ha sido pues la oportunidad también de ver desde otra perspectiva este tema de lo que es el desarrollo de lo biológico y de lo vivo, que es lo que venimos haciendo como una saga en relación a las lecturas que vienen de las tertulias anteriores. Entonces voy a dar por terminada la grabación.